Residimos en Colombia, un país que ha soportado muchos tipos de violencia. Sin embargo, en el siglo XX y lo corrido del siglo XXI, se puede decir que se han intensificado los conflictos relacionados con la violencia. Esto por falta de participación política, inequidad, falta de acceso a la tierra, el contexto internacional, narcotráfico, ignorancia en el pueblo, grupos armados, etc. Todo esto acabo de nombrar ha hecho que nuestra nación sea un país violento, en donde hay muerte de inocentes, en donde nuestros gobernantes, en vez de hacer obras que favorezcan al pueblo, se roban la plata, y en donde el pueblo no se concientiza y cometemos el mismo error de votar por aquellos que nos hacen daño y que hacen quedar mal al país. Un caso con el que podemos identificar todo lo antes nombrado es el caso de Odebrecht. Por esto mismo es que a nivel mundial somos considerados como un país tercermundista y los colombianos en el extranjero son muy pocos considerados. El caso es que la violencia en Colombia ya es un diario a vivir, en donde todos los días hay robos, hay asesinatos, hay secuestros, y en donde los niños que son el futuro también se contaminan con la misma sociedad. Detrás de todo esto, Colombia tiene una historia manchada con sangre, que para muchas personas es imposible olvidar. Todo empezó cuando nacieron los grupos guerrilleros. Estos representantes parte de la vieja inconformidad popular frente a la situación política que se veía en ese entonces, que era apoyada por muchas personas, pero con el tiempo el ideal de los grupos armados cambió y empezó a matar personas inocentes, se vieron involucrados con el narcotráfico y empezaron a secuestrar para atraer supuestamente la atención del gobierno y pudieran negociar y llegar a un acuerdo. La verdad es que la violencia en Colombia también se ve mucho al pueblo, ya que por ejemplo nuestra nación es tan ignorante que en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016 que se hicieron, ganó el no. Esto que nos quiso decir que Colombia quería seguir siendo un país violento, en donde las armas arreglarán todo, y que al país no nos molesta nada que sigan presentando muertes, secuestros, masacres, etc. También la violencia de Colombia se debe al narcotráfico, que inició más precisamente el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el cartel de Medellín. Pablo Escobar, hablando del cartel de Medellín, causó mucho daño a Colombia por diferentes actos terroristas que se presentaron, aparte de ganar muchos millones gracias a la coca. Al igual que el cartel de Cali, que fue también una organización que llegó a tener muchos millones gracias a la coca y que también presentó muchos actos terroristas, que a la final no fue de la inmensidad que el cartel de Medellín, pero que también tuvieron su poder. A la final, tener tantos millones para acabar muerto o en una cárcel no vale la pena, y que dejaron una historia de mucha sangre para Colombia, en donde se asesinaron líderes políticos, secuestros, explosiones, lavado de dinero y entre muchas otras cosas duras que tuvo que enfrentar el país, pero que el Estado de cierta manera tuvo mucho que ver con el narcotráfico, ya que eran sobornados por grandes cantidades de dinero para que fueran cómplices de todo lo que estaba sucediendo en Colombia. Mi humilde opinión es que si Colombia tuviera un Estado y un gobierno más legal y más sincero con el pueblo, muchas de estas cosas no hubieran ocurrido y se hubiera podido evitar cosas malas que ocurrió en el pasado, ya que la gente no estaría inconforme por lo que tiene y tendríamos una nación más desarrollada, porque tenemos los medios para llegar a hacerlo. Si no hubiera gente que se robara la plata, que engañara al pueblo y que le interese no solo su propio beneficio, sino el de todo el país. Así tendríamos un país libre de violencia, pero que lastimosamente es muy difícil cambiar algo que ya parece algo cultural, porque todas las personas del poder van con esa intención de sacar su ganancia sin importar qué consecuencias le conlleve al país. En conclusión, hay muchas cosas que debemos cambiar para ser un mejor país. La principal es que la gente se concientice de que no todo lo que nos dicen los gobernantes es verdad, y debemos investigar más a la hora de elegir nuestros gobernantes, los que den realmente la cara por el pueblo y no solo les interese su propio beneficio. Al igual que debemos cambiar nuestra mentalidad para no dejarnos engañar y que se repita la historia que tanto daño ha causado a nuestro país, y que por el contrario siempre debemos actuar con valores para que no se presenten más cosas como las que nos han pasado en situaciones anteriores. Muchas gracias.